Muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a la segunda charla de 2021 en el nombre de la Sociedad Peruana de Orquídeas. Hoy la charla está a cargo del ingeniero agrónomo Alfredo Manrique. Alfredo Manrique estudió en la Universidad Agraria de La Molina del Perú. Es propietario del Centro de Jardinería Manrique y productor de orquídeas desde el año 1979. La empresa está autorizada por el CERFOR del Perú y por CITES en Ginebra como productor de especies del género Phragmipedium. Es la primera empresa autorizada para la propagación de Phragmipedium kovacki en el año 2002. Habiendo producido más que 20 híbridos registrados en colaboración con Piping Rock Orchids en Estados Unidos. Es miembro de la Sociedad Peruana de Orquídeas, de Flor Perú, de Floralies y de la American Orchid Society, y ha dictado conferencias en prácticamente todo el mundo. Con ustedes, Alfredo Manrique. En el año 2001 se descubrió el Phragmipedium kovacki y por su tamaño y dimensión fue llamada el descubrimiento del siglo. Una pequeña reseña sobre la historia de los Phragmipedium en el Perú. Alrededor de 1786 tenemos la primera referencia de Phragmipedium en el viaje de Hipólito Ruiz al Perú para hacer un estudio botánico. Y fue identificado como Cypripedium boisserianum. Es interesante destacar que desde el año 1700 había expediciones, sobre todo de científicos franceses, que venían exclusivamente a buscar plantas medicinales peruanas. Y la mayoría de las investigaciones eran sobre la planta, el árbol de la quina. Pero bueno, como la investigación de Hipólito Ruiz fue quizás muy larga, porque a pesar de que él se fue en el año 1788, regresó a España, siguió sus estudios a través de sus alumnos o las personas que trabajaban con él hasta el año 1816. Y se hicieron muchos estudios desde el Perú. Esta especie boisserianum se encuentra en zonas altas, entre 1400, a veces un poquito más, un poquito menos, en zonas rocosas, donde la humedad de la noche golpea contra las rocas y hay siempre algas viviendo allí, ahí medra el Phragmipedium boisserianum. Hasta el año 2005 había una zona entre San Martín y Amazonas, una pared que medía kilómetros de Phragmipedium boisserianum al costado de la carretera. Ya no se ve más, por desgracia. Ya pasaron 200 años y en el año 81 un colector de orquídeas de Tarapoto, apellidado Achín, llevó a una expedición del Jardín Botánico de Selvi a unas cataratas, las cataratas de Aguachiyacu, cercanas a Tarapoto, donde según él crecía un Phragmipedium excepcional, y realmente que lo era y que fue una revolución. Un Phragmipedium de color rojo intenso, naranja muy intenso, y que fue el inicio de la fiebre para producir híbridos de Phragmipedium, porque hasta ese tiempo la mayoría eran verdes o había unos rojos como el Fishery o el
medios rosados como el Schlime, por el flor tan pequeña que no tiene ninguna, no tiene ningún impacto cuando se producían híbridos con ellos. El momento que se encontró el Formipedium BC es que crece todo este interés de trabajar en el Formipedium. Y en el año 2001, entre San Martín y Amazonas, se encuentra el Formipedium covacki, que causó la impresión que les dije por su tamaño, es casi un tamaño como de un billete, de 23 centímetros promedio, su color intenso y su forma, su labio tan llamativo. No tenía caudas como los Formipedium anteriormente se buscaba mucho, que era el caudatum, lo que se llamaba Wallici y el Richter, etcétera, etcétera, ¿no? Esto también crece en una zona que tiene una pequeña capa de musgo en la parte superior de las plantas, pero abajo es toda piedra calcárea. Estas son las características de la planta. Una flor de 23 centímetros, color rosado intenso. Solamente produce hasta 4 flores por inflorescencia. Si ustedes ven la foto del lado derecho, encontrarán que hay 4 cápsulas, todas fecundadas en la planta. Y había poblaciones de aproximadamente 2.000 individuos, siempre en zonas donde la humedad de la noche recaía fuertemente, ¿no? Con zonas medias, con algo de sol directo en la mañana, pero que después en la tarde era tapado por árboles, por arbustos altos, ¿no? Y en zonas de mucha pendiente, por lo que eso es lo que ha más o menos conservado los hábitats. De los hábitats iniciales, 2 fueron casi totalmente, el primero fue totalmente limpiado de plantas, no queda nada. El segundo se quedaron algunas plántulas y hace algunos años se descubrió de que estaban ya regenerándose. Pero hay todavía 5 más dentro de esa zona, ya en alturas que van de entre los 2.000 a 2.600 metros más o menos, que todavía se conservan, sobre todo por su dificultad en llegar para colectar las plantas. Una de las cosas primeras que se hizo al descubrir la especie fue hacerles una secuencia genética y se encontró que su número genético era 30, ¿no? Parecido a toda la mayoría de las especies, ¿no? Ya cuando se hacen híbridos, los números genéticos van variando y por eso es muy difícil a veces cruzar un híbrido con otro híbrido, porque los números genéticos terminan impares y es complicado, ¿no?, en la que se produzca semilla viable. Los Formipedios se encuentran en hábitats de condiciones tropicales y subtropicales, algunos en nivel de mar y otros hasta cerca de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Los suelos varían de calcáreos a neutros o muy ligeramente ácidos. Algunas especies se pueden encontrar en forma epífita, como el Warsexian, pero la mayoría están como especies terrestres, ya sean litófitas o terrestres. Pueden vivir en quebradas, donde reciben luz directa o por unas horas matutinas. También se encuentran, por ejemplo, Formipedium per se, viviendo en los bancos de los ríos, en los costados de los ríos, donde muchas veces en una época del año el agua llega a cubrirla totalmente, pero la planta ha aprendido a sobrevivir esas temporadas de inundación muy bien. Pero siempre sobre suelos que tienen mucho material suelto, donde muy rápidamente drena el agua cuando se baja el nivel del río. Su nivel de calcio es muy importante, su consumo de calcio es muy importante resaltar, y también la calidad de agua que requieren para su cultivo de manera adecuada. ¿Por qué producimos híbridos? Si tenemos una especie tan espectacular, bueno, Formipedium covacki, lo más simple sería, bueno, tratar de solamente producir la especie. Pero la especie se caracteriza por ser
muy exigente en condiciones ya sea de temperatura, de ventilación, de suelo y de calidad de agua. Entonces se hace muy complicado para el común de los cultivadores el tener esos especímenes. Entonces producimos híbridos con especies, por ejemplo, que son de condiciones más cálidas, por ejemplo, con especies que no son tan exigentes en calidad del suelo, o por especies, por ejemplo, que en condiciones cálidas producen las flores en verano, que son esas las especies más fáciles de trabajar. Todos los que tenemos Farmipedium sabemos, por ejemplo, que el Farmipedium persei, que es el Farmipedium pequeño, de flor pequeña, florece en verano muy fácilmente en condiciones cálidas como las que tenemos en nuestros veranos. Y no es muy exigente en calidad de agua. Entonces, como decía, lo que se busca es, primero, facilidad de cultivo. Segundo, buscar flores de forma redonda y plana. El Farmipedium Kobaki tiene una desventaja. La flor se incurva conforme va creciendo. Es tan grande la flor que llega un momento al cuarto o 5 días que comienza a doblarse hacia atrás. Se pierde su belleza. Entonces lo que se busca es una planta que tenga flor plana y que esa flor plana permanezca los 15 días que dure la flor, antes que marchite. No que la flor crezca en los primeros 5 días muy rápido y después va poco a poco perdiendo sus cualidades ornamentales o decorativas o lo que busca el cultivador. El otro punto es buscar cruzándolo con especies que producen muchas flores, por ejemplo, para que dé varias flores por espiga. Dentro de los híbridos que hemos nosotros cultivado, por ejemplo, la Farmipedium Jason Fisher, a veces nos tiene floraciones por 5 meses porque tiene varas de 20 flores. Y las flores van abriendo en secuencia. Cada 15 días abre una flor y una flor. Se tienen 4 o 5 meses de flores. Eso es lo que busca el cultivador. Plantas que tengan mucho tiempo de floración, largo periodo de floración. El otro punto es buscar la variedad de colores. No solamente fijarse en un color que puede ser rosado, intenso y fucsia, sino llegar a colores rojos, colores medio morados, colores naranjas, ¿no? Quizás en algún momento se pueda conseguir un híbrido con color blanco. Todavía no se ha logrado no se ha encontrado ningún individuo de Farmipedium Kobaki blanco. Siempre todo lo que se pensaba que era blanco al final resultaron rosados. Y el siguiente tema es el tamaño de la planta más compacto. La mayoría de las cultivan orquídeas sobre todo en el hemisferio norte, lo tienen en invernadero, que es muy caro mantenerlo en el invierno, donde el costo de calefacción es alto. Y entonces, si tengo una planta que mide 60 centímetros y me da 4 flores al año, mejor tener una planta que mida 30 centímetros y me dé 10 flores al año, ¿no? Porque puedo poner más plantas en mi invernadero. Y el segundo, como le decía, por el número de flores, el largo periodo de floración. El siguiente punto importante para producir un híbrido es la selección de progenitores. El común de las personas que cultivan orquídeas cruzan plantas que no son perfectas y se dan con la sorpresa que lo que han producido son plantas que siguen siendo imperfectas. Entonces la idea es buscar la planta con mejores características para que el híbrido producido, el cruce producido, las plántulas que provienen de ese cruce también tengan la tendencia a ser mejores que los padres. Por ejemplo, en esta población tengo 1, 2, 5 plantas, de las cuales esta yo la desecharía, esta de atrás también la desecharía en el centro y la mano derecha también la desecharía. Y me quedaría con esta planta, por ser muy vigorosa y buena forma, y esta planta que sería la más perfecta, porque tiene varias cualidades. Primero, es compacta, y mire, la misma planta tiene 2 varas florales y tiene varias flores que van desarrollando. Significa que tiene un gran
potencial para producir varias flores en una misma espiga. ¿Y cómo es la operación de colección de polen? Primero es colectar el polen en los 5 primeros días después de la apertura de la flor. No mucho después, porque ya la masa polínica, la masa que hay de polen se seca, ya no tiene capacidad de pegarse al estigma. Y conservarlos en pequeños tubitos plásticos, se llaman viales, que los venden en el mercado de productos de laboratorio muy baratos, a 5 grados centígrados en una caja plástica, y pueden estar hasta 6 meses en esas condiciones. Y en la caja plástica que lo conserva, poner un poco de sílica gel o de secante para que el exceso de humedad que pueda estar en el refrigerador sea absorbido por la sílica gel y no se descomponga por hongos el polen. La polinización. Lo mejor es polinizar a temperatura fresca, o sea, cuando nuestros días están entre 22 y 26 grados centígrados. Esa es la mejor época de polinización porque nos asegura casi un 100% de prendimiento de la fecundación. Se marca la flor fecundada y se coloca primero el nombre de la planta, que es como madre, la planta que está usando la flor para recibir el polen. Y después se pone el nombre del individuo, que es el padre. ¿Cómo se sabe si la flor ha fecundado bien? Cuando la flor se queda pegada a la planta y comienza solamente a marchitarse lentamente y se va hinchando el ovario de la flor. Si la flor se cae a los 2 o 3 días, quiere decir que esa fecundación falló. Entonces no hay que ya eliminarlo y seguir intentando en otro. Normalmente para cosechar la semilla, existe por supuesto un método para cosechar semilla inmadura y germinarlo, que es el mejor método porque no se contamina la semilla. Pero para nosotros todavía es difícil encontrar en qué momento es el mejor para sacar la cápsula inmadura. Entonces nosotros preferimos de esperar que la cápsula comience a abrirse ligeramente para cosechar la semilla. En el Kobaki como especie se demora 3 a 4 meses, y igualmente en el Phragmipedium bese y el Fischeri y el Echilim. Pero hay unos Phragmipedium, como el Caudatum, el Warscewichian y el Phragmipedium Popowi o Humboldti, en que la maduración es 12 meses. Es un proceso bien largo en algunos cruces. Pero en promedio, mayormente es entre 4 y 6 meses. Hay que estar observando que el cápsula esté bien. Cuando comience a abrirse los segmentos del cápsula, ustedes no lo cosechan, lo ponen en un sobrecito, la limpian esa semilla, y esa semilla va también a viales y se conservan en refrigeración hasta que ustedes vayan a hacer el proceso de germinación en un medio, o se lo envíen a una empresa que dé servicio de germinación de semillas. ¿Cómo se deben manejar las plantas polinizadas? Al inicio nosotros cometimos a veces el error de todas las flores fecundadas. Eso no está bien. Hay que siempre fecundar lo que la planta pueda mantener. Si la planta está pequeña, darle una cápsula. Si la planta está más o menos grande, fuerte, 2 o 3 cápsulas. Pero no pasar de 3 o 4 cápsulas por planta. Y en el proceso de desarrollo de la semilla, no bajar las fertilizaciones y incrementar las aplicaciones de calcio y potasio. Para aplicar calcio, nosotros aplicamos conchuela o piedra calcárea molida,
Y para aplicar potasio uno puede usar harina de plátano o cáscara de plátano seca, molida, que también es un aporte orgánico de potasio. Y son absorbidos más fácilmente por la planta que cuando uno aplica un producto químico sintético o de extracción mineral. Como les decía, temperatura para el desarrollo tanto de la semilla, de la fecundación, estas son las temperaturas diurnas óptimas para estos híbridos. Este es el proceso que les indiqué para cosechar la semilla. Y cuando se hace el proceso de sembrado, es un proceso primero de desinfección de la semilla con un poquito de lejía, muy poco, dosis muy bajas. Se lava la semilla y normalmente tenemos una pequeña máquina de vacío para estar seguro que el lavado penetre en todas las, que cubra toda la semilla. Las semillas de las orquídeas tienen como unas pequeñas espinitas que a veces dejan ahí como unas bolsas de aire que impiden que la desinfección sea completa. Si uno le quita todo el aire con una máquina al vacío, ¿no? Esa desinfección es completa, pues se siembra en un medio de cultivo, ¿no? Nosotros normalmente incubamos la semilla después de sembrado a 26 grados centígrados en una pequeña incubadora como la que hay para la que se usan para incubar huevos, y por un mes en la sombra a temperatura constante 26 grados centígrados para estimular la germinación. Después lo sacamos y inmediatamente comienza a producirse el proceso de desarrollo de la semilla. Esta foto pueden ver ustedes que ya se ve un sembrado exitoso de semillas de Framipedio. Esto va a producir por lo menos 10 o 20 frascos más de plántulas en los siguientes repiques. Después de aproximadamente un año y medio, dependiendo del cruce y dependiendo de lo frecuente que hagan ustedes los repiques, se puede ya llevar la plántula ya grande, desarrollada con raicillas, a lo que es ya el proceso in vitro, o sea, fuera del laboratorio. El proceso fuera del laboratorio, ustedes tienen que verificar que la planta tiene adecuado número de raíces. No es muy importante el tamaño de la plántula. Lo más importante es el desarrollo de raicillas. Entonces, nosotros lavamos todo el medio de cultivo, toda esa gelatina que hay en el frasco, ligeramente procurando no quebrar raíces. Le echamos una solución en la que le ponemos extracto de algas y le ponemos sangre de grado, 5 gotas por litro, para hacer la desinfección de todo este material, ¿no? Para que no se contamine la plántula, para protegerla. Pero lo más importante en este proceso es mantener la humedad que tenía la plántula en el frasco en los primeros días o semanas. Al estar en un frasco cerrado, en el laboratorio, las plántulas están a 100% de humedad relativa. Entonces, si lo ponemos en un ambiente que tiene 60% de humedad relativa, la planta va a sufrir un estrés. Y otro problema que se tiene es que en ese estadio la plántula no tiene la epidermis, lo que se llama cutícula, que defiende la planta de la deshidratación por cambio de humedad relativa. Como no tiene cutícula, lo más seguro es que si ustedes no hacen ningún proceso de protección, puedan perderse el 95% de las plántulas. Lo que se hace al siguiente momento es también
una costumbre era dejar de fertilizar las plántulas hasta que estuvieran grandes. No, apenas salgan las plántulas, ustedes comienzan a fertilizar todas las semanas, porque las plántulas han estado viviendo en un medio muy rico de nutrientes. Y hay que hacerle aplicaciones foliares de aminoácidos y de extracto de algas semanal, para que es el momento donde las plantas mejor absorben los nutrientes por las hojas, porque no tienen justamente la cutícula. Así como evita que la cutícula evita que salga el agua, también evita que entre agua. Entonces, cuando no la tiene, toda la célula, el tejido lo va a absorber todos esos nutrientes que le estamos aplicando. En esta caja están por lo menos entre 1 y 90 días. Poco a poco las cajas se van abriendo, se ponen unos ciertos parantes para que entre más ventilación y las plantas se van endureciendo. Este es uno de los medios de cultivo que usamos. Se puede poner un poquito de musgo blanco si las condiciones de su ambiente son muy secas, o hasta más de esas proporciones. Inicialmente nosotros usábamos piedra, pero encontramos que la piedra con el tiempo se va sentando, mientras que la arcilla expandida, que son como pequeñas bolitas de arcilla que no tienen peso, se mantienen en el medio sin asentarse. En 30 y 60 días ya las plántulas tienen un buen desarrollo, un buen color, y se pueden quizás a veces independizar. Digo, todo depende de la época del año y cómo hayan sido cultivadas. Muchas veces pueden pasar hasta un poco más, 90 días, para hacer la individualización de la planta, o sea, el separar las plantas que están en una maceta comunitaria a ponerlas en solas. Pero siempre es importante la humedad relativa alrededor de las plantas. El mito que nosotros tenemos es que Lima es demasiado húmeda. Es húmeda en el invierno, pero en verano la humedad baja sustancialmente en el día. En la noche puede estar alta, pero en el día baja demasiado. Y eso hace sufrir a las plantas. Y eso hay que evitar, tener un ambiente adecuadamente húmedo, mojando los pisos, etcétera, poniendo platos con agua o bandejas con el fondo todo llenas de musgo blanco para que se mantenga la humedad. Esto es lo que les explicaba, para que se mantenga la humedad. Y una fertilización con un abono balanceado, 3, 1, 2, aproximadamente, de relación nitrógeno, fósforo y potasio, pero con calcio, magnesio y microelementos. En estudios que hemos hecho de la importancia de microelementos en las orquídeas en general, hemos encontrado que las necesidades de zinc, necesidades de manganeso, de boro, de molibdeno y de boro, y de fierro, no son poquitas, son bastantes. Hay que darle una buena aplicación de esos productos, microelementos. Y muchos fertilizantes, desgraciadamente, no los traen. Entonces uno tiene que aplicarlo ya sea adicionalmente o buscar un fertilizante que sea muy completo. Nosotros, para producir híbridos, existe lo que se llama primera producción de híbridos primarios, que es lo más fácil, o sea, cruzar dos especies de un mismo género. Por ejemplo, Phorenypedium bese con Phorenypedium kobaki, Phorenypedium persei con Phorenypedium kobaki, Phorenypedium caudatum con Phorenypedium kobaki, etc. Esos son los híbridos más fáciles de producir. Quizás en algunas cruces, como con el caudatum, el Humboldti, demore muchos meses en madurar la cápsula, pero normalmente el prendimiento es 100% y la capacidad de producir semilla también es 100%. Este es uno de los primeros cruces que hicimos, y esta es una planta que es muy fuerte, porque es un cruce de kobaki con Phorenypedium persei, y la flor mide como 12 centímetros, es un bonito labio, ¿no? Tamaño mediano, y florece en el verano. Y acá en Lima da perfectamente bien.
otro híbrido que se hizo en Ecuador con el Phragmipedium humboldti, que es un Phragmipedium caudatum de condiciones cálidas, de la familia de Caudatum, o sea, con Kobaki ha generado este híbrido que también crece bien, crece rápido. Tenemos otras plántulas de ese cruce, y les puedo decir de que el prendimiento de las plántulas del frasco ya al campo de vivero puede estar entre los 95 y 98%. Nosotros nos ha sorprendido lo bien que se comporta ese cruce. Pero eso no es lo que busca el mercado. El mercado busca los híbridos complejos porque son de flores planas, plantas compactas y de colores intensos, que no tengan las caudas medias deformes, no que sean sin caudas, sino que pétalos planos, sépalos planos. Estos son cruces que involucran más de 2 especies. Este es un híbrido que lleva mi nombre, que es un cruce de un Phragmipedium Walter Schomburg con Phragmipedium Kobaki. Y ahí ustedes pueden ver ahí que este híbrido tiene BC, longifolium, lindanium y Kobaki. Tiene 4 especies de Phragmipedium en sus ancestros. Pero miren, la flor todavía no está perfecta. Si bien es interesante, es de buen tamaño, 3 centímetros, pero la flor no se ve como esperábamos. Seguramente porque tiene el longifolium entre sus parentales. Después producimos el Phragmipedium Glendecker, que es un cruce de Phragmipedium Jason Fisher con Kobaki. Este tiene la forma interesante, pero todavía no nos llena porque tiene el Phragmipedium BC, tiene 2 veces el Phragmipedium BC en el cruce, tiene Sargentianum y Kobaki. Y parece que el Sargentianum no tiene un recesivo que le da mala forma al pétalo. Estamos haciendo la nueva cruza con Phragmipedium Kobaki para la parte de Sargentianum reducirla más y mejorar la forma y el tamaño de este nuevo híbrido que vamos a sacar. Acá tenemos una especie que sí nos resulta muy interesante, que es un Phragmipedium Barbara Leann por Phragmipedium Kobaki, y no es más que el cruce que Kobaki con Fisher y Bese. El Kobaki con el Bese da buena forma de flores, y eso lo ven ustedes si tienen las plantas de Phragmipedium Fritschomburg. Y el Fischeri tiene la cualidad de tener una bolsa, un labio muy, muy bonito, muy hermoso. O sea, ha producido plántulas con buena flor y con bonito labio. Y dentro de esa producción de híbridos tuvimos este espécimen de color bien intenso, de forma perfecta, plana, ¿no? Que solamente nos ha salido una de todo lo que producimos. Pero la hemos separado esa planta para producir más cruzas, ya sea con Kobaki o con Bese, para ver cómo mejoramos la forma de distribución de los segmentos florales y cómo mejorar. También no es tan complicado su cultivo de esta especie. Esta especie tiene el nombre del señor Jeremy Jones porque él fue el primero que le hizo florecer. Cuando pusimos la semilla en nuestro vivero, el señor Jeremy Jones me insistió muchísimo. Es un señor australiano. Australia es el país más estricto para entrar plantas. Entonces, le enviamos las plantas a él por correo. Demoraron casi un mes en llegar, pero llegaron bien. Y no llegaron enfermas ni contaminadas. Después de una ligera cuarentena, la dejaron ingresar y el señor pudo florecer mucho. Y él compró, me acuerdo, una cantidad interesante de los híbridos que teníamos,
pero desgraciadamente hace algunos años los perdió todo porque el aire acondicionado de su vivero se malogró por un fin de semana que él no estaba, y cuando regresó estaban todas las plantas muertas. Entonces ya decidió no seguir trabajando. Una gran decepción de parte del Perú, muy buen cultivador de orquídeas australiano, y en su honor le pusimos el nombre de él a esa planta. Este es el Formipedium Susan Decker, que en la última exposición de Lima ganó un certificado de primera clase de la American Orchid Society, que es un cruce de Formipedium Kobaki con Schlimi, Bessie longifolium. El longifolium le da mucha rusticidad a las especies, pero no mejora mucho las formas de los pétalos. Entonces, esta ya la hemos cruzado con Kobaki de nuevo para ver si logramos, ya que tiene un tamaño de casi 17 centímetros la flor, una flor más grande y con mejor forma y que tenga mejor color, más distribuido, que le daría una gran calidad como planta para ser cultivada. Cuando hicimos este trabajo de producción de híbridos, cuando se nos dio el permiso para la primera colecta, que fueron 5 individuos, y producir la semilla, no sabíamos mucho de estos Formipedium, y tuvimos la oportunidad de asociarnos con 3 personas que nos ayudaron mucho en este tema. El primero fue el señor Peter Crossen, de Canadá, que nos enseñó toda su experiencia. Él era uno de los mejores cultivadores de orquídeas de frío del género Cypripedium, y nos enseñó todas las técnicas. Él nos enseñó bastantes técnicas para eso. Después, el comercializador y el que nos dio los híbridos de Bessie para hacer los cruces, porque son híbridos costosos y seleccionados, fue la empresa Piping Rock Orchids del señor Glenn Decker. Después intervino también el doctor Fritz Schomburg, que es un doctor en biología, experto en producción de Formipedium, que con él se pudo lograr acortar el tiempo de desarrollo. Nosotros, los frascos germinados y con poco desarrollo fueron llevados a Wisconsin, y ahí durante 2 o 3 meses los hacía propagar intensamente, quizás mensualmente, cambio de medio, y cuando eran suficientemente grandes, se mandaron esas plántulas a Hawái, donde tienen unas condiciones espectaculares para cultivar Formipedium naturales, y las plantas aceleraron rápido, y eso nos hizo ser los primeros en tener los primeros híbridos a la venta en el mundo. Y eso nos dio un renombre, pero fue bastante laborioso. Es mi agradecimiento a todos ellos, y también a las personas que me ayudan en este trabajo. Yo no hubiera podido hacer ese trabajo si no hubiera tenido la ayuda de la bióloga Miluska Damián, y en estos momentos la bióloga Medina, que se encarga de hacer los cruces, de colectar el polen, y de todo el trabajo de laboratorio, que es bastante laborioso. Muchas gracias.